Hola a todos, soy Jonathan Chilo, auxiliar docente de la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y en contexto de pandemia por SARS-CoV-2 o COVID-19, continuamos con la cursada virtual de Anatomía en la que vamos a ver la pared anterolateral del abdomen. Si bien no hay un límite de demarcación entre la pared anterior y lateral del abdomen, es por eso que se la escribe ambas juntas, vamos a hacer una división para hacer un poco más esquemática la clase y para poder entender un poco mejor sus estructuras, y la vamos a dividir en una región anterior adyacente a la línea media y una región lateral. Cada una de estas porciones va a estar subdividida a su vez en la región anterior por una región externo-costopubiana que se extiende desde el esternón, la apófisis xifoides y el reborde costal hasta el pubis. Y dentro de esta región externo-costopubiana la región umbilical, que sería la región que rodea al ombligo. En la región lateral vamos a encontrar una región superior costoilíaca que se extiende desde el reborde costal hasta la cresta ilíaca, y una región inguino-abdominal o región inguinal que se va a encontrar en la porción inferior de la región lateral. En cuanto a la región externo-costopubiana, es la porción que va a estar adyacente a la línea media y va a tener como límite superior de medial a lateral a la apófisis xifoides y el reborde costal, junto con el ligamento costoxifoide. Lateralmente va a estar limitado por el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, que desde la superficie del abdomen va a coincidir con el surco lateral del abdomen. Y como límite inferior, un espacio comprendido entre ambas espinas púbicas. En cuanto a los planos que vamos a encontrar en esta región, van a ser de superficial a profundo, la piel, que es una piel delgada, movible, que va a recubrir a un panículo adiposo variable, dependiendo de la contextura física del individuo, el estilo de vida, la dieta. Profundo al panículo adiposo se va a encontrar la fascia superficial. Profundo a la fascia superficial vamos a encontrar una lámina celular de tejido celular subcutáneo por el que van a circular los vasos y nervios superficiales. Cuanto a las arterias, van a ser de pequeño calibre y van a ser ramas de la región superior, van a provenir de las arterias intercostales posteriores y musculofrénicas, que es rama de la arteria mamaria interna o torácica interna. De la región inferior va a provenir de la arteria epigástrica superficial, arteria circunfleja ilíaca superficial, que son ramas de la arteria femoral, y de la región posterior las arterias lumbares. En cuanto a las venas, van a ser venas satélites de las arterias, y estas venas de la región superior van a ser tributarias de la vena cava superior, las venas satélites de las arterias lumbares y de la epigástrica superficial, circunfleja ilíaca superficial, son tributarias de la vena cava inferior, y estas venas se van a anastomosar con venas que van a provenir de la región umbilical, que estas son venas, vamos a ver después cuando veamos circulación hepática, se denominan venas periumbilicales, que son tributarias de la vena porta. En cuanto a los nervios, vamos a encontrar los ramos cutáneos de los últimos 5 nervios intercostales. Si removemos estas estructuras superficiales, finalmente nos vamos a encontrar con las estructuras profundas, que primero nos encontramos con la hoja anterior de la vaina de los rectos, y si hacemos una incisión en esta hoja y la reclinamos, nos vamos a encontrar con los músculos de la región. Estos van a ser el músculo recto anterior y el piramidal del abdomen. El músculo recto anterior es un músculo largo que se extiende desde la apófisis xifoides y el reborde costal hasta el pubis. Este es un músculo característico debido a que presenta intersecciones tendinosas entre las fibras musculares,
se lo clasifica dentro de los músculos poligástricos. Pueden tener entre 3 y 5 intersecciones tendinosas. Este músculo va a tener las inserciones superiores, se va a dar por medio de 3 digitaciones. Una digitación interna, que se va a insertar en la apófisis sifoides y el cartílago de la séptima costilla, en el borde inferior, y en el ligamento costoxifoideo. Una digitación externa, que se va a insertar en el quinto cartílago costal y en la quinta costilla, y la digitación media, que se va a insertar en el sexto cartílago costal. Inferiormente, este músculo se va a insertar en el borde superior y cara anterior del pubis y en la cara anterior de la sínfisis pubiana. El músculo piramidal del abdomen es un músculo inconstante que presenta forma triangular de base inferior, que se va a insertar en el pubis, entre la sínfisis y la espina del pubis, y en la cara anterior de la sínfisis pubiana. Esta inserción se va a producir anterior a la inserción del recto anterior al abdomen. Las fibras musculares van a dirigirse hacia superior y medialmente y se van a insertar en la línea alba. Recién hablábamos de la línea alba y de la hoja anterior de la vaina de los rectos. ¿Pero qué son esas estructuras o cómo se forman? Bueno, acá tenemos una imagen de un corte axial de la pared anterolateral del abdomen, en donde vamos a encontrar lateral a la línea media, el músculo recto anterior del abdomen, y a los laterales los músculos anchos del abdomen. Después vamos a ver que en la región lateral nos vamos a encontrar con estos músculos que de superficial a profundo van a ser oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso del abdomen. Las aponeurosis de estos músculos son los que van a terminar formando la vaina de los rectos y en la línea media la línea alba. Pero esta vaina no se va a comportar de igual forma a lo largo de toda la longitud del recto, sino que en los 2/3 superiores o en los 3/4 superiores del músculo, esta vaina va a estar compuesta por una hoja anterior y una hoja posterior. ¿Cómo se forman? Entonces tenemos que el músculo, la aponeurosis, el músculo oblicuo interno del abdomen, cuando se acerca al borde lateral del músculo recto anterior, se va a dividir en una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior se va a unir con la aponeurosis del músculo oblicuo externo y juntos van a formar la hoja anterior de la vaina de los rectos, que van a cubrir toda la cara anterior. La hoja posterior de la aponeurosis del oblicuo interno se va a unir con la aponeurosis del músculo transverso y va a formar la hoja posterior de la vaina de los rectos, que va a cubrir la cara posterior del recto anterior. En el borde medial del recto anterior, estas dos hojas se unen y se cruzan con la vaina del recto contralateral, formando la línea alba. En el tercio inferior del músculo, las aponeurosis de los tres músculos se van a unir y van a formar una sola hoja que va a pasar por la cara anterior del músculo recto anterior del abdomen, cubriendo toda la cara anterior del músculo y dejando libre la cara posterior del músculo, el cual está recubierto solamente por las fascias transversales. Entonces, si vemos desde una vista anterior la vaina de los rectos, vamos a observar que esta vaina cubre en toda su totalidad la cara anterior del recto anterior del abdomen, pero si vemos una vista posterior del músculo, vamos a observar que en la región superior va a estar cubierta por la hoja posterior de la vaina de los rectos y en la porción inferior toda la vaina de los rectos va a pasar por la cara anterior, dejando al descubierto la cara posterior del músculo. Tal es así que el borde inferior de la hoja posterior de la vaina de los rectos va a presentar una forma arqueada que se va a denominar línea arqueada o arco de Douglas. La región umbilical o región del ombligo es la porción de la pared abdominal que
está en relación con el ombligo y va a estar limitado hacia los laterales por el borde medial del músculo recto anterior del abdomen, y como límite superior e inferior va a ser 2 centímetros por arriba y por debajo del borde del anillo umbilical. Es importante remarcar que estos límites, esta región umbilical, es meramente esquemática y es diferente de una región umbilical que van a ver en anatomía de superficie, que se va a denominar región umbilical o mesogastrio. Fíjense que la región tiene otros límites, es de mayor tamaño, y siempre que le pregunten sobre la región umbilical van a estar haciendo referencia a esta división de la anatomía de superficie. Bien, ¿y qué estructuras presenta el ombligo? Bueno, vamos a tener el rodete cutáneo, que es el reborde del ombligo, que es la depresión de la pared anterior del abdomen hacia la profundidad, que va a llegar al surco umbilical, que luego tiene otra sobrelevación que va a formar el tubérculo umbilical, y en el centro la cicatriz umbilical. Si hacemos un corte sagital y la vemos desde medial, vamos a encontrar el rodete cutáneo, que es la invaginación que presenta la pared anterior del abdomen hacia la profundidad, que esta invaginación va a llegar a un fondo de saco que va a formar el surco umbilical, luego una elevación que va a formar el tubérculo umbilical, y en el centro la cicatriz umbilical. El ombligo es una cicatriz, es un vestigio de las estructuras que en el embrión formaron parte del cordón umbilical. Luego del nacimiento, con el tiempo, estas estructuras se obliteran, pierden la luz y se transforman en ligamento. Esta imagen es una vista posterior de la cara anterolateral del abdomen. Es como si nosotros nos paramos dentro de la cavidad abdominal, miramos hacia adelante y vemos la cara posterior de la cara anterolateral del abdomen. Y en la mitad derecha de la imagen se observa la pared recubierta por peritoneo, y en la mitad izquierda de la imagen fue removido el peritoneo y se observa la pared recubierta por fascias transversales. En el centro de la imagen podemos observar la cara posterior del ombligo, del cual se irradian 4 ligamentos, del cual uno se dirige hacia posterior y superior, que va hacia el hígado, es el ligamento redondo, es el vestigio de la vena umbilical, que después cuando veamos hígado vamos a ver bien dónde termina y demás. Y tres estructuras hacia inferior, una media y 2 laterales, que forma por un lado el medio, el pliegue umbilical medio, que es el vestigio del uraco, y en el adulto se denomina alantoide. Esta estructura, cuando está cubierta por peritoneo, se denomina pliegue, pero cuando está descubierta de peritoneo se denomina ligamento. Por eso es que las arterias umbilicales se dirigen hacia la arteria ilíaca interna, y en el adulto esta estructura va a permanecer obliterada, salvo en la porción inicial, que se mantiene permeable. Y eso es lo que van a formar los pliegues umbilical medial derecho cuando está recubierta por peritoneo, y cuando está descubierta de peritoneo se denomina ligamento umbilical medial. Bien, en cuanto a la región lateral del abdomen, vamos a ver primero la región costoilíaca, que es una región que se extiende desde el reborde costal hasta la cresta ilíaca, y va a tener como límites un límite anterior, que corresponde al borde lateral del recto anterior del abdomen, límite superior, el reborde costal, límite posterior, que va a ser el borde externo de los músculos espinales, y un límite inferior que va a estar formado por la cresta ilíaca
y una línea que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el borde lateral del recto anterior. Los planos de superficial a profundo que vamos a encontrar en esta región van a ser la piel, que al igual que la región anterior va a ser delgada, movible, que va a recubrir a un panículo adiposo variable también dependiendo de la estructura, la contextura física del individuo, la dieta, el estilo de vida, y profundamente va a estar limitada por la fascia superficial. Profundo de la fascia superficial se va a ubicar una hoja celular delgada de panículo adiposo por el que van a circular las estructuras superficiales. Estas van a ser arterias de delgado calibre provenientes de las arterias costales inferiores y arterias lumbares y ramas de la circunfleja ilíaca superficial y epigástrica superficial. Estas dos últimas son ramas de la arteria femoral. Las venas van a ser venas satélites de las arterias y estos vasos se van a anastomosar con vasos que van a irrigar la región anterior del abdomen. Los nervios van a provenir de los últimos nervios intercostales, de las ramas posteriores de los nervios lumbares y de los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal, estos dos últimos provenientes del plexo lumbar. Profundo de estas estructuras nos vamos a encontrar ya con el plano muscular, que el primer músculo que encontramos va a ser el músculo oblicuo externo del abdomen. Este es un músculo ancho cuyas fibras van a ir hacia anterior y hacia inferior y se va a originar mediante digitaciones tendinosas que se van a insertar en el borde inferior de las 7 u 8 últimas costillas y en el reborde costal. Estas digitaciones se van a intercalar con las digitaciones inferiores del serrato anterior y con las digitaciones de las inserciones costales del músculo dorsal ancho. Esta es una imagen de una vista lateral de la pared anterolateral del abdomen, en donde se puede observar la dirección de las fibras del músculo oblicuo externo. Las fibras más posteriores van a tener una dirección casi vertical y se van a insertar en la cresta ilíaca. Esta estructura tiene tres porciones: un labio externo, un labio interno y un intersticio. En el labio externo se va a insertar estas fibras del músculo oblicuo externo del abdomen. Los fascículos medios y anteriores se van a insertar, se van a continuar con la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Esta aponeurosis va a tener inserciones musculares a diferentes niveles. Por un lado, en la línea alba, como vimos hace un rato, va a formar parte de la vaina de los rectos y en toda su extensión va a circular por la cara anterior del músculo recto anterior del abdomen y en la línea media contribuye a la formación de la línea alba. La inserción de la aponeurosis del oblicuo externo a nivel del pubis se va a dar por medio de tres pilares. Un pilar lateral que se inserta en el tubérculo del pubis, un pilar medial que cruza la línea media, se inserta en la cara anterior del pubis y en el tubérculo del pubis del lado contralateral. El pilar posterior, que también se denomina ligamento de Coles o ligamento de reflejo, este pilar también cruza la línea media y se inserta en el pubis, en el tubérculo del pubis y en el pecten del pubis del lado contralateral. La inserción de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen también se va a dar a nivel del ligamento inguinal. Este es un cordón fibroso que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis y presenta fibras propias que se extienden entre estos dos accidentes óseos y fibras provenientes de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Estas fibras rodean a las fibras propias por el borde inferior y se extienden de anterior a posterior, con lo cual este ligamento tiene forma de canal de concavidad superior e inferior. Profundo del oblicuo externo nos vamos a encontrar con el músculo oblicuo interno del abdomen. Esta es una vista lateral del músculo oblicuo interno, en donde se observa que las fibras musculares van
de posterior a anterior y de inferior a superior, y se va a insertar de anterior a posterior en el tercio lateral del ligamento inguinal, en los 3/4 anteriores de la cresta ilíaca. En este caso el oblicuo interno se va a insertar en el intersticio de la cresta ilíaca, y por medio de fibras aponeuróticas se va a insertar en el cuarto posterior de la cresta ilíaca y en la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar. De estas inserciones, las fibras musculares van a ir a insertarse en forma de abanico en diferentes estructuras. Las fibras más posteriores del músculo oblicuo interno tienen forma casi vertical, de inferior a superior, y se van a insertar en el borde inferior de los 4 últimos cartílagos costales. Las fibras medias se van a insertar en la línea alba por medio de la aponeurosis del oblicuo interno del abdomen. Que la vaina de los rectos, como vimos hace un rato, se va a comportar en forma diferente en la región superior, en los 2 tercios superiores, y en el tercio inferior del músculo. La aponeurosis del músculo oblicuo interno del abdomen, cuando llega al borde lateral del músculo recto anterior, se divide en 2 hojas. Una hoja anterior que se va a unir con la aponeurosis del oblicuo externo y forma la hoja anterior de la vaina de los rectos, cubriendo la cara anterior del músculo. La hoja posterior, por su parte, se une a la aponeurosis del músculo transverso del abdomen y forman la hoja posterior de la vaina de los rectos, cubriendo la cara posterior del músculo. En el borde interno del recto anterior, estas 2 hojas se unen y se entrecruzan con las fibras de la vaina de los rectos del lado contralateral, formando la línea alba. En el tercio inferior de la vaina de los rectos, la aponeurosis del músculo oblicuo interno del abdomen se une con la aponeurosis del músculo oblicuo externo del transverso, y todas juntas pasan por la cara anterior del músculo recto anterior del abdomen. Volviendo a la imagen de recién, las fibras más inferiores del músculo oblicuo interno del abdomen se unen con las fibras más inferiores del músculo transverso del abdomen, y juntos van a formar el tendón conjunto, que esto se va a insertar en la sínfisis púbica, en el pubis y en el pecten del pubis. Esta es una imagen de una vista anterior de las fibras más inferiores del músculo oblicuo interno del abdomen, en el que se observa cómo las fibras más inferiores de este músculo se unen con las fibras más inferiores del músculo transverso del abdomen y juntos forman el tendón conjunto, que se va a insertar en la sínfisis pubiana, en el pubis y en el pecten del pubis. Por último, el músculo transverso del abdomen es un músculo cuyas fibras van a tener un sentido horizontal de posterior a anterior, y se va a insertar, por un lado, en la cara interna de los 6 últimos cartílagos costales, en la apófisis costal de las 4 primeras vértebras lumbares por medio de la aponeurosis posterior del músculo transverso del abdomen, en la mitad anterior del labio interno de la cresta ilíaca y en el tercio externo del ligamento inguinal. La inserción anterior se va a dar por medio de la aponeurosis anterior del músculo transverso del abdomen, que, como vimos hace un rato, forma parte de la vaina de los rectos. En los 2 tercios superiores forma la hoja posterior de la vaina de los rectos junto con la hoja posterior de la aponeurosis del oblicuo interno, cubriendo la cara posterior del músculo recto anterior del abdomen. Y en el tercio inferior, la aponeurosis del músculo transverso del abdomen se une con la aponeurosis del músculo oblicuo interno y el músculo oblicuo externo del abdomen, y todas juntas pasan por la cara anterior del músculo recto anterior del abdomen. Las fibras más inferiores, como dijimos recién, las fibras más inferiores del músculo transverso del abdomen se unen con las fibras más inferiores del músculo oblicuo interno del abdomen y juntos forman el tendón conjunto.
Cubriendo la cara profunda del músculo transverso del abdomen, nos vamos a encontrar con la fascia transversalis. Profundo esta fascia, el peritoneo parietal. A la hoja peritoneal la van a ver en el teórico de peritoneo, pero ahora nos vamos a enfocar más en lo que es fascia transversalis, que es una hoja celular que recubre la cara profunda del músculo transverso del abdomen en toda su longitud, excepto en la región en donde la aponeurosis del músculo transverso cruza por la cara anterior del músculo recto anterior del abdomen. En esta región se separan estas dos estructuras y la fascia transversalis recubre la cara posterior del músculo recto anterior. Como dijimos recién, es una hoja celular que en la porción superior es delgada y va aumentando su consistencia a medida que desciende, adquiriendo las características de una lámina fibrosa en la parte inferior de la pared. En su porción inferior, la fascia transversalis va a tener una disposición especial. Esta es una imagen de una vista posterior de la pared anterolateral del abdomen, en donde se removió el peritoneo parietal y se observa a la fascia transversalis cubriendo la cara posterior de la pared anterolateral del abdomen. A nivel del ligamento inguinal, en su mitad lateral, desciende hasta la fascia ilíaca y la fascia transversalis se confunde con la fascia ilíaca. Medialmente, la fascia transversalis va a formar parte del anillo inguinal profundo, forma parte de los límites de dicho anillo y se invagina hacia el trayecto inguinal, en donde forma parte del cordón espermático en el caso del hombre y va a formar la fascia espermática interna. A nivel de los vasos ilíacos externos, la fascia transversalis recubre los vasos ilíacos externos, atraviesa con ellos profundo el ligamento inguinal y recubre el origen o la porción inicial de los vasos femorales, formando la vaina femoral, y medial a los vasos femorales forma el conducto femoral. Medial a la vena femoral se inserta en el pecten del pubis y forma un tabique que va a obstruir la entrada del conducto femoral y va a formar el tabique femoral. Medial a esta estructura se inserta en el labio posterior del borde superior del pubis. Por último llegamos a la región inguino-abdominal, que va a tener como límite inferior el ligamento inguinal, que desde la superficie se va a observar el pliegue inguinal, que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Medialmente se corresponde con el borde lateral del recto anterior del abdomen y superiormente una línea horizontal que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen. En cuanto a las estructuras que vamos a encontrar en esta región, van a ser superficialmente la piel, es delgada y movible al igual que las regiones anteriores, va a cubrir a un panículo adiposo también variable dependiendo de la contextura física del individuo, y profundo una fascia superficial. Profundo la fascia superficial, una lámina celular de tejido celular subcutáneo delgada, por donde van a circular las estructuras superficiales. Estas van a ser las arterias circunfleja ilíaca superficial y epigástrica superficial provenientes de la arteria femoral, y de la región posterior van a provenir ramas de las arterias lumbares. Las venas van a ser venas satélites de las arterias, y los nervios van a provenir de las ramas abdominales de los nervios ilio-hipogástrico e ilio-inguinal provenientes del plexo lumbar. Profundo a estas estructuras nos vamos a encontrar con las inserciones inferiores de los músculos anchos del abdomen, y nos vamos a encontrar con una región topográfica denominada trayecto inguinal. Este trayecto se forma por la emergencia de los testículos en su desarrollo. Los testículos se forman en la cavidad abdominal, en el embrión, y a medida que se va desarrollando el embrión, el testículo va descendiendo hacia la cavidad pélvica y luego emerge hacia el exterior atravesando las estructuras de la pared anterolateral del abdomen
y ubicándose finalmente en las bolsas escrotales. En su trayecto atraviesa la pared anterolateral del abdomen y se lleva consigo cada una de estas estructuras y va a terminar formando como contenido del trayecto inguinal el cordón espermático. Y las paredes del trayecto inguinal van a ser todas dependencias de la pared anterolateral del abdomen. Se va a presentar 4 paredes, una pared anterior, una pared posterior, una pared superior y una pared inferior. Y 2 anillos, un anillo profundo y un anillo superficial. En la imagen vemos una vista anterior de la porción inferior de la pared anterolateral del abdomen y en transparencia en esa región estaría ubicado el trayecto inguinal. Fíjense que se observa también el anillo inguinal profundo y el anillo inguinal superficial. El anillo inguinal profundo también se denomina interno y el anillo inguinal superficial se denomina externo. Esto no es en relación a la línea media, sino que es en relación a la cara de la pared anterolateral del abdomen. El anillo inguinal profundo va a estar en la cara profunda de la pared anterolateral del abdomen, es por eso que se denomina también interno. Y el anillo inguinal superficial va a estar superficial, en la cara superficial de la pared anterolateral del abdomen, es por eso que se lo denomina también externo. La pared anterior del trayecto inguinal va a tener 2 porciones. Una mitad lateral que va a estar compuesto por la aponeurosis del oblicuo externo y por el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. En su mitad medial, la aponeurosis del oblicuo externo. Esta es una imagen de una vista anterior de la región inguinal, en donde se puede observar la aponeurosis del oblicuo externo cubriendo toda la extensión de la pared anterior del trayecto inguinal. Si removemos el músculo oblicuo externo del abdomen, nos vamos a encontrar con el músculo oblicuo interno del abdomen. Y si removemos el oblicuo interno, nos vamos a encontrar con el músculo transverso del abdomen. Entonces esos músculos son los que van a formar parte de la pared anterior del trayecto inguinal. En cuanto a los límites del anillo inguinal superficial, van a ser estructuras que van a ser dependientes de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Si ustedes se acuerdan, la inserción a nivel del pubis de la aponeurosis del oblicuo externo se va a dividir en pilares. Bueno, estos pilares son los que van a limitar el anillo inguinal superficial. Entonces tenemos como límite medial el pilar medial del oblicuo externo, como límite lateral el pilar lateral del oblicuo externo, como límite inferior el pilar posterior del oblicuo externo del lado contralateral. Como límite superior tenemos fibras intercolumnares, que son fibras que van a unir el pilar lateral con el pilar medial. En esta imagen es una imagen de una vista anterior del anillo inguinal superficial, en donde se puede observar como límite medial el pilar medial del oblicuo externo, como límite lateral el pilar lateral del oblicuo externo, límite inferior el pilar posterior del oblicuo externo contralateral y límite superior fibras intercolumnares, que son estas fibras, son fibras que unen el pilar lateral con el pilar medial, y la función que tiene por un lado es darle la concavidad al borde superior del anillo, y por otro lado mantener a los pilares unidos en el momento de la contracción del músculo oblicuo externo del abdomen, y de esta manera evitar que los pilares se separen. La pared posterior del trayecto inguinal va a estar formada por la fascia transversalis, reforzada lateralmente por el ligamento interfobiolar y los vasos epigástricos inferiores, y medialmente va a estar reforzada por el ligamento reflejo con la hoz inguinal y el ligamento de Henle. Esta es una imagen de una vista posterior de la pared anterolateral del abdomen. La mitad derecha va a estar cubierta por peritoneo, y la mitad izquierda se removió el peritoneo y está cubierta por la fascia transversalis. Si vemos esta es una imagen de la cara posterior de la pared anterolateral del abdomen
en donde se observa la cara profunda del músculo transverso del abdomen recubierta por fascias transversales. Y se puede observar la pared posterior del trayecto inguinal reforzada por el ligamento interfobiolar y por el ligamento de género. Se observa también cómo atraviesa la pared posterior del trayecto inguinal los vasos epigástricos inferiores. La misma imagen, pero sin las fascias transversales, y se puede observar nuevamente el ligamento interfobiolar en la región lateral, los vasos epigástricos atravesando la pared posterior del trayecto inguinal y medialmente el tendón conjunto. Recuerden que el tendón conjunto se formaba por la unión de los fascículos más inferiores del músculo oblicuo interno del abdomen y el músculo transverso del abdomen. En cuanto al anillo inguinal profundo, su borde libre va a estar formado por la reflexión de las fascias transversales y medialmente va a estar reforzada por el ligamento interfobiolar y los vasos epigástricos inferiores. Esta es una imagen del anillo inguinal profundo, en donde se observa cómo las fascias transversales forma parte de los límites de este anillo y se introduce dentro del trayecto inguinal, y medialmente este anillo va a estar reforzado por el ligamento interfobiolar y por los vasos epigástricos inferiores. En la imagen está solamente esquematizado la arteria epigástrica inferior, pero también está acompañado de las venas epigástricas inferiores. La pared superior también va a presentar dos partes. Una parte lateral que va a estar formada por el borde inferior de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, y una parte medial que está formada por la aproximación de las paredes anterior y posterior y queda reducido a un borde aponeurótico. Como dijimos recién, el borde inferior, los fascículos más inferiores del músculo oblicuo interno del abdomen y transverso se unen y forman el tendón conjunto que refuerza la pared posterior. Entonces es por eso que estos dos músculos no forman parte de la parte medial de la pared superior. Esta es una imagen de una vista anterior del trayecto inguinal, y si hacemos un corte parasagital y lo vemos desde medial, vamos a observar cómo el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen forman parte de la pared superior del trayecto inguinal. Esta es la misma imagen de recién, en donde se puede observar que la pared inferior del trayecto inguinal está compuesta por el ligamento inguinal. Por último, el contenido del trayecto inguinal va a ser diferente en el hombre y en la mujer. En el hombre va a estar ocupado por el cordón espermático y superficial el cordón espermático va a estar acompañado por el ramo cutáneo del nervio iliohipogástrico que proviene del plexo lumbar. Las diferentes estructuras del cordón espermático van a ser todas dependencias de las paredes, de las estructuras que forman parte de la pared anterolateral del abdomen. Como ven en el gráfico, en el cuadro, pueden ver cada una de sus dependencias y de las estructuras que van a formar parte del cordón espermático. En la mujer va a ser un poco más sencillo el contenido, y va a estar ocupado solamente por el ligamento redondo del útero, el cual va a estar acompañado por el ramo genital del nervio ilioinguinal que proviene del plexo lumbar y por las arterias y venas del ligamento redondo del útero y el ramo genital del nervio genitofemoral. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya servido la clase, que hayan entendido, y les deseo éxitos en esta rotación de esplagma.